Esdras concluía en el capítulo 4. Y en el versículo del capítulo 4, versículo 24, él dice: entonces se detuvo la obra de la casa de Dios en Jerusalén, y cesó hasta el segundo año del reino de Darío, rey de Persia. Fue el último versículo de la semana pasada. Podemos ver que cesó la construcción del templo. El pueblo y los líderes de la tierra que estaban en ese momento construyendo el altar comenzaron a tener un desánimo. Comenzaron a dejar de construir y fueron frustrados los planes de la emoción de días antes, donde ellos en el momento de hacer el altar se gozaban y se alegraban de construir el templo. Vinieron personas opositores guiados por Satanás, guiados por personas que no querían que construyeran el templo, no quería que siguieran con eso. Pero Dios utilizaba a personas para que continuaran construyendo el templo. Durante 16 años el pueblo dejó de trabajar en el templo, en el tiempo que ellos estaban construyendo el templo. Hoy estaremos estudiando y aprendiendo del capítulo 5 y lo estaremos estaremos aprendiendo de los versículos del 1 al 5. Quiero compartirles antes de comenzar. Este libro de Esdras o esta enseñanza de Esdras tiene que estar muy relacionado con otros libros, como el libro de Ageo, del profeta Ageo y del profeta Zacarías, Nehemías, también de Jeremías. Por ende, estas predicaciones que estamos haciendo, ustedes estarán escuchando muchas enseñanzas de otros libros que estaremos involucrando, si se puede decir de esta manera, en la enseñanza bíblica. El título que le coloqué al tema de hoy es ¿cómo responder a la adversidad y al llamado de Jesús? ¿Cómo respondo a esa adversidad que el enemigo desea alejarte de seguir a Jesús? Y eso era lo que estaba sucediendo en la construcción del templo. Dios había ordenado que el pueblo fuera a construir el templo. Pero hubieron enemigos del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, de querer impedir esa construcción. En estos versículos que vamos a estar compartiendo, del versículo 1 al versículo 5, estaremos aprendiendo en 3 puntos. El primer punto lo estaremos viendo en el versículo 1 y le coloqué por nombre: Jesús llama a cada creyente a tener fe. A tener fe en su llamado a servir. Eso lo estaremos aprendiendo en el versículo 1. El versículo 2 del capítulo 5 de Esdras estaremos aprendiendo sobre la obediencia. En el primero aprenderemos sobre la fe y en el segundo aprenderemos sobre la obediencia, donde Jesús llama a cada creyente a obedecerle y a servirle fielmente. Y en los versículos del 3 al 5 estaremos aprendiendo de la perseverancia,
debe tener el creyente. Jesús exhorta a cada creyente a perseverar en su fe. Y lo estaremos aprendiendo de los versículos del 3 al 5. Esdras en el capítulo 1 nos dice que Ageo, el profeta Ageo, y que el profeta Zacarías fueron profetas enviados por Dios para decirle al pueblo de Dios: levántense. ¿Qué están haciendo? Porque han dejado de construir mi casa. Pero Dios, aquí podemos ver que Dios utiliza a dos personas más, a dos profetas, para animar, exhortar al pueblo a que vuelva a construir su casa. Dios utiliza a Ageo y a Zacarías como profetas enviados por él. Vamos a comenzar a dedicar en este estudio tiempo de lectura de Ageo y lectura de Zacarías, ya que Ageo le dijo al pueblo que debería levantarse. Pero Ageo lo hizo porque Dios le ordenó eso. Y Ageo se va a encargar de enseñar al pueblo de Israel, al pueblo que estaba construyendo el templo, que tenían que tener prioridad en lo que estaban haciendo. ¿Por qué dejaron de hacer lo que yo les había ordenado? No era momento de que ellos se preocuparan por lo que iban a hacerles los persas. No era el momento de que ellos se preocuparan por la prioridad de sus hogares, de sus casas. No era el momento de poner de último la prioridad de la casa de Dios o de buscar a Dios. No era el interés de Dios de solamente edificar el edificio del templo. Recuerden que en los capítulos anteriores aprendimos de que el pueblo lo hizo porque querían acercarse a Dios, adorar a Dios, el sacrificio, entregarse a Él y darle muestra de que lo estaban adorando. Dios deseaba poner al Señor en el corazón de ellos, que fuera la prioridad en cada uno de ellos. Dios les dijo a cada uno de ellos que lo iba a bendecir, aquel que le daba prioridad a la casa de Dios, al templo. Esdras nos dice y exhorta, diferente a lo que Ageo fue guiado por Dios para exhortar al pueblo. Esdras iba a exhortar al pueblo, pero era en lo espiritual. Disculpe, Zacarías iba a exhortar al pueblo por medio de que fueran exhortados para lo espiritual. Que no era solamente el colocar un cimiento, que no era solamente colocar algo para edificar el edificio. Era que tenían que hacerlo porque espiritualmente ellos estaban allí para la presencia de Dios. Cuando estaba estudiando esto medité en algunas cosas. Y en una de las cosas fue: ¿a qué voy yo a la iglesia? ¿A qué vengo yo los viernes, los domingos, los sábados, los días de estudio? ¿A qué voy? A disfrutar del aire, a disfrutar de las instalaciones. Wow, no es que ahí me dan un cafecito y me dan el pancito. Y medité en esta enseñanza de hoy. Estoy viniendo realmente a adorar a Dios. Estoy dejando de pensar lo que
estoy dejando de hacer por venir a estar acá. Personalmente, les quiero compartir. He pasado por esos momentos. He estado aquí y mi mente está en otro lado. Y tú dirás allí, pastor, si tú eres el pastor, soy humano. He pasado por eso. Pero la enseñanza de hoy me va a enseñar qué quiere dar a entender Ageo, Zacarías y Esdras. El profeta Zacarías también comenzó a predicar en ese tiempo del reinado de ellos, en ese mismo tiempo. El profeta Zacarías comenzó a instigar a los judíos y a los líderes, a Zorobabel y a Jesuá, a que tuvieran un valor espiritual, un valor sobre la construcción del templo. Los judíos cedieron ante los intentos de los enemigos, los samaritanos, los enemigos de ellos, pero realmente eran enemigos de Dios. Era realmente una guerra espiritual entre Satanás y Dios. Porque Satanás utilizaba a esos samaritanos y a otros reyes pero Dios utilizó también a otras personas como el rey Ciro, por medio de él, de enviarle, de que renovaran y que fueran a construir su templo. Los judíos se dieron ante los intentos de que abandonaran la obra para Dios. Estos opositores ante el templo, bajo la influencia de personas que decían mentiras para que no continuaran construyendo el templo. Estos provocaron que los judíos se desanimaran y se atemorizaran. Eso lo aprendimos la semana pasada en el capítulo 4. Versículo 4 dice de que se desanimaron. Los opositores comenzaron a sobornar a jueces, a personas, diciéndole que los judíos, los que estaban construyendo el templo, era para dejar de pagar, para crecer, para luego fortalecerse y destruirlos a ellos. Estos opositores comenzaron a dar falsas ejemplos o testigos de que ellos no deseaban solamente adorar a Dios. Durante algunas reinados que estuvieron allí, estuvieron luchando contra él. Pero ese tiempo tardó un promedio de casi 16 años que ellos dejaron de construir el templo. Diciendo mentiras, buscaban sobornar a las personas. Un decreto que Dios había dicho al rey Ciro para que el pueblo fuera, lo estaban queriendo no tomarlo en cuenta. Por eso el versículo 23 al 24 del capítulo 4 dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída durante de Reúm y de Sinsaín, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida durante el año segundo del reinado de Darío y rey de Persia. Lograron detener
esta construcción por miedo, con amenazas. Dios utiliza a Ageo y a Zacarías para que animaran, para animar a los líderes, especialmente a Zorobabel y a Jesús, para que ellos animaran el pueblo para ir a construir el templo. El profeta Ageo reprendió a los judíos y comenzó a esforzarse para que ellos no siguieran dejándose confundir de lo que los enemigos estaban haciendo con ellos. Y de que ellos dejaran de confundirse en el sentido de que ellos pensaban es que no es la voluntad de Dios de que nosotros sigamos construyendo. Esperemos el tiempo de Dios, que construyamos el templo. Y estaban equivocados, porque la voluntad de Dios era que continuaran construyendo el templo. Dios ya había declarado por medio de un rey para que ese rey diera una declaración firmada a través del profeta Ageo. Dios reprendió a aquellos que usaban la oposición para dirigirse y que suspendieran todo, para a ellos alegar que debían esperar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ya estaba hecha allí, ya estaba dicha. La voluntad de Dios no era retrasar la construcción del templo. Ellos se dejaron influenciar y atemorizar por sus enemigos. Muchos de nosotros, a veces, escuché de un hermano una vez que dijo: no he ido más a la iglesia porque pequé contra Dios. Y no quiero ir porque me van a señalar, me van a juzgar. Y eso sucede a veces con nuestras palabras y entropecemos la palabra de Dios. El regreso a reconstruir su templo. Porque aquí aprenderemos que ellos como judíos iban a reconstruir el templo físico. Pero hoy en día en el Nuevo Testamento la reconstrucción del templo eres tú como iglesia. Y quiero invitarte a que leamos Ageo capítulo 1. Del versículo 2. Capítulo 1, del versículo 2, vamos a leerlo hasta el 8. Primeramente. Y veamos lo que Dios le ordenó al profeta Ageo. Esto está muy conectado a lo que vamos a leer de Esdras. Y miren cómo dice el capítulo 1 de Ageo. Dice así, del versículo 2 al 8. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. Ellos decían que no era el tiempo de ir a construir lo que Dios les había ordenado. Y continúa diciendo: el tiempo de que las casas de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, otras versiones dicen modernizadas, enriquecidas. Y miren cómo dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas,
y esta casa está desierta. O sea, la casa que estaban comenzando la habían abandonado. Y continúa diciendo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, lo que están haciendo. Y le continúa diciendo, sembráis muchos y recogéis pocos, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, todo lo que estaban haciendo era en vano. Y miren lo que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, les volvió a decir, tienen que ir, traigan herramientas y comiencen a edificar la casa. Todo este tiempo que han dejado de trabajar, de edificar el templo, aunque crean que están trabajando, es en vano lo que están haciendo. Escuché una vez a alguien que dijo, o una canción que he escuchado mucho por ahí en el mundo que dice, tanto trabajar y no tengo nada. Posiblemente aquí podemos tener algo como parecido. Se estaban dejando influenciar. Otra vez se estaban volviendo a lo que les había sucedido cuando el tiempo de Babilonia. Así dice Jehová de los ejércitos. Consideren sus caminos, suban a los montes, traigan leña y construyan el templo, para que yo me complazca en él y en ustedes y no sea glorificado por medio de ustedes. Dice Jehová de los ejércitos. Ageo, por medio de esta profecía que Dios le dio a él, fue y se los dijo a ellos en él. Se los compartió y les dijo, vayan y traigan. Esta es mi voluntad. El profeta Zacarías reprendió también. Estaba en ese mismo tiempo predicando, llevando el evangelio, llevando la profecía de Dios. Zacarías reprendió a los judíos por algo que Ageo no lo había compartido. Zacarías respondió lo que Dios le enseñó y le dijo al pueblo, ustedes son unos desobedientes. La desobediencia fue la que Zacarías fue. La verdadera preocupación de Dios era que ellos debían aprender de sus antepasados. Sus antepasados tuvieron una desobediencia. Vamos a leer Zacarías, capítulo 1. Allí donde traje un poquito más adelante, capítulo 1 de Zacarías, los versículos del 2 al 5. Miren lo que dice Zaqueo, lo que Dios le dijo a él para que le dijera al pueblo judío. Y le comparte y le dice, oigan esto. Y le dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no
atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Zacarías puede decir, no vuelvan a hacer lo que sus padres hicieron. Por eso hay un llamado en el versículo 1 de Esdras. Y el llamado de Esdras, vamos a Esdras ahora, capítulo 5, versículo 1, que tiene por enseñanza la fe. Jesús llama a cada creyente a tener fe en su llamado a servir. Y por medio de Ageo y Zacarías, estos profetas se vuelven a levantar el pueblo de Dios. Pero miren lo que dice el capítulo 5, versículo 1 de Esdras. ¿Profetizaron quién? Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre él. O sea, en la introducción que estuvimos hablando de que dos profetas, por medio de Dios, fueron a profetizar esto a ellos. Vengan acá, escuchen. Ustedes abandonaron esto. Tienen 16 años, pero han dejado de construir el templo, de buscar esto, y ustedes están engrandeciendo sus casas. Están bien allí, pero mi casa se está deteriorando. Zacarías viene y le dice: ustedes espiritualmente son el templo de Dios, y ustedes han dejado lo más valioso que es buscar la presencia de Dios. ¡Wow! Reaccionaron. Dios ha llamado a cada persona a servir como constructor de tu templo, de tu iglesia. Ese templo prefiguraba a Jesús. Por lo tanto, la construcción del templo, esa edificación, era la iglesia, era la presencia de ellos para estar junto a Dios. Hoy, Dios busca al creyente para edificar su templo. Pero hay enemigos que te quieren animar, a exhortar, a dejar de construir tu templo. Hay personas que te dicen, hay personas que te comparten y te dicen: aquí te vas a la iglesia, vas a perder el tiempo. Te quieren animar a que dejes de venir a construir tu templo. Y eso va a, si te deja influenciar, eso va debilitando tu fe en el llamado que Dios quiere. Y eso estaba sucediendo con el pueblo judío. Al igual que los judíos que fueron llamados a construir el templo, cada uno de nosotros desolamos o dejamos, como los judíos dejaron el templo en común desierto. A veces hacemos eso nosotros como creyentes, nos apartamos del Señor. Por eso le digo a mi hermana, ¿cómo están allá en la evangelización? Muy bien, pero lo extrañamos. Y le digo: no me extraña a mí. El día que la palabra de Dios no llegue allá,
extrañe la palabra de Dios. No me extraña a mí. Extrañe la palabra de Dios. Porque esa es la que te va a edificar. Jesús te hace un llamado a servir. Jesús te hace un llamado a crecer espiritualmente. Y por medio de este versículo 1 de Esdras, Dios les hizo el llamado a ellos y les dijo: por medio de Ageo y Zacarías, les llegó a Jerusalén esa palabra de Dios. El versículo 2 nos habla de algo muy importante: la obediencia. La obediencia. Jesús llama a cada creyente a obedecer y a servirle fielmente. Y Jesús, por medio de Esdras, de Ageo y de Zacarías, les dijo: obedezcan, sean fieles a lo que yo les estoy diciendo. Y les dijo, pero él se fue a los líderes, a los que están en la iglesia, a los que llevan la palabra de Dios. Y el versículo 2 habla, dice de esta manera: entonces, luego de haber escuchado lo que los profetas dijeron, miren lo que dice el versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salitel, y Jesuá, hijo de Josodac, y comenzaron a ¿qué? Reedificar la casa de ¿quién? De Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios, que les ayudaron. Mire que los profetas llevaron el mensaje de la profecía, de lo que Dios le había dicho a ellos, para que anunciara y le enseñara al pueblo. Pero ellos nada más, ellos solamente no llevaron la palabra, también se quedaron con ellos por cierto tiempo, ayudar a construir el templo. Los líderes judíos necesitaban escuchar esto. Respondieron con fe el llamado de Dios para reanudar la construcción del templo. La palabra de Dios, hermano, es la que convence. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que animó a los judíos. ¿Qué animó a los judíos a reconstruir el templo? Lo que los profetas estaban diciendo. A ti, si estás caído en este momento y no estás obedeciendo a Dios, has caído en una falla de fe, falta de fe, sé obediente al Señor. ¿Por qué? Pero busca la palabra de Dios, busca la enseñanza de Dios. El versículo 2 dice: entonces Zorobabel, hijo de Salitel, y Jesuá, hijo de Josodac, se levantaron y comenzaron a reconstruir la casa de Dios que está en Jerusalén. Lo hicieron. Tú como hermano, como creyente de Cristo, obediente, veas a alguien que está caído, ayúdalo. Dale palabra de Dios. La profecía está aquí, dale palabra de Dios para que él se anime. Pero que sea por la palabra de Dios que se levante. Pero no te vayas nada más dándole la palabra. Quédate también con él, como que se quedaron ellos. ¿Qué se hicieron ellos? Se quedaron ayudando a reconstruir el templo. Así debemos hacer nosotros. Zorobabel y Jesuá tuvieron la sabiduría en los capítulos 3 y 4. ¿Cuál era la sabiduría? No aceptar la ayuda de quién? De los samaritanos, ¿se acuerdan? Que aprendieron. Y Dios les había dado la sabiduría. Ellos tenían que haber tenido la sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. No seguir, romper ese pensamiento que tenía el pueblo de Dios de que no era que Dios, el tiempo de Dios no era que no lo construyeran. Ellos como líderes,
como sacerdote y como siervo de Dios, tenían que animar al pueblo a seguir construyendo, porque ellos tenían algo por escrito que el rey Ciro había ordenado, pero se dejaron influenciar. Pero aquí lo interesante es que ellos como líderes y como sacerdotes tuvieron esa falta allí. Por eso nosotros los que tenemos tiempo en el Señor, los líderes, los pastores, los servidores, no debemos desmayar ante un servicio de Dios, ante una preparación de evangelización, de algo que vayamos allá a llevar. Debemos seguir adelante animando al pueblo de Dios. La voluntad de Dios para ellos era que ellos continuaran el templo. Los líderes de hoy, los hermanos en Cristo de hoy, deben tener certeza por medio de la palabra para llevar el rebaño del pueblo de Dios. Mi responsabilidad como pastor, como hermano en Cristo, es guiarlos a ustedes por el pueblo de Dios. Fíjense que yo ayer sucedió algo de la fiesta. Y hoy en la mañana amanecieron algunos pensando de que no iba a haber, porque la avispa en ningún momento yo escribí que no iba a haber. Mi responsabilidad es traer la palabra de Dios. Si en un caso, escuchen algo, eso se llega a llenar, si hubiese llegado hoy de abejas, no lo hubiésemos hecho aquí. Yo lo fuera invitado, saquemos la silla y nos ponemos a hacer. Porque ese es mi deber, traer la palabra de Dios para que el pueblo de Dios continúe y aquel que esté caído se levante en obediencia. Los judíos hubieran respondido a continuar, pero los líderes se cayeron. Zorobabel y Jesúa dejaron. Y como ellos eran los líderes, los demás no lo siguieron. A veces la represión, a veces la exhortación, como lo hizo Dios como profeta, para el pueblo de Israel, de los judíos que estaban construyendo el templo, fue fuerte porque les dijo: hey, ustedes tienen la casa bonita, pero la casa mía la dan abandonada. ¿Qué podemos aprender de eso? Y quiero que se centren en esto. A veces, como templo de Dios que soy, ando bonito con mi corbata, mi camisa manga larga, mi pantaloncito. Pero estoy por fuera, por dentro como estoy. El templo de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo estoy yo como hijo de Dios? Es sorprendente ver los ataques de los enemigos. Es sorprendente ver los ataques del diablo que utiliza otras personas para interrumpir que crezcas como templo de Dios. Pero debes tener muy presente en tu vida. Tienes el Espíritu Santo que te dirige y te guía. ¿Y cómo le doy muestra eso? ¿Y cómo aprendo eso? Escuchando la palabra de Dios, orándole al Señor, buscando acercarte más a Él. Pero tienes que ir con obras, con fe. La fe sin obra es muerta. Tienes que ir de la mano de lo práctico. Seguir el pueblo de Dios tenía que seguir construyendo y seguir dejándose ya. Pero Dios, en su voluntad, por medio de estos profetas, continuaron y les enseñó y aprendieron de algo. Es que se dejaron de militar muy fácil, pero luego subieron. La palabra de Dios
era el antídoto para ellos. ¿Cuál era la palabra de Dios? Lo que Ageo le dijo y lo que Zacarías le dijo. La palabra de Dios hoy en día sigue siendo el antídoto ante la falta de fe, ante la manera de pensar es que no es tiempo de, todavía no es el tiempo de Dios, de yo seguir a Cristo. Todavía no es el tiempo de Dios, de yo tomar este servicio, de ser esto, de comprometerme con la iglesia. Todavía no es el tiempo de Dios, no es la voluntad de Dios todavía de que yo haga esto para Dios. Escuché de un predicador en esta enseñanza y que hoy compartió y dijo: cuando leas y te metas en la palabra de Dios, todo lo que leas es tiempo de Dios. Todo. Todo lo que está allí. Y para una bendición de que crezcas espiritual y que tu templo siga siendo fortalecido. ¿Y cómo lo logro? Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Comienzas a llegar dentro, comienzas a fortalecer. Cuando te sientas así como el pueblo de Israel, que tenían miedo, tienes que recordar la palabra de Dios. Y un profeta del Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 41, del 10 y el 13, al 13 dice: la próxima vez que temas, recita estas promesas de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te sustentaré con mi diestra y mi victoria. No temas porque yo te voy a ayudar. Debemos recordar eso. Cuando tengamos esas angustias, esas debilidades de no seguir en este camino, tienes que recordar eso. Ayer le dije a mi señora, a mi esposa, en un camino, cómo prosperan los que andan, cómo prosperan económicamente los que andan en las cosas del diablo. Pero eso se les desvanece. Nosotros prosperamos también y grandemente, y prosperamos espiritualmente y prosperamos físicamente y prosperamos también económicamente, porque ya no malgastas todo tu dinero como antes. Hoy en día ya prosperamos porque sabemos que luego de nuestra muerte tendremos algo. Con el inmenso dinero que tengas no lo vas a poder comprar, y es la vida eterna. Quiero animarte que, como dijo Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una nueva esperanza. Dios sabe todo para nosotros. Y una nueva esperanza. ¿Cuál esperanza? Vida eterna. Hermano, el pueblo de Israel había perdido fe. Se le debilitó su fe. La fe es como un músculo que hay que fortalecerla. Si el músculo tú no le haces ejercicio, se desvanece. Tienes que fortalecer, si es un don de Dios, la fe es un don de Dios. No, Dios te da la fe. Pero tienes que fortalecerla tú, tienes que poner también tú de tu parte para fortalecer la fe de Dios. Y así podemos obedecer, porque va justo. Pero ¿cómo fortalezco mi fe? Por medio de la palabra de Dios, por medio de buscar a Dios. La palabra dice que no
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Es todo aquel que lo obedece, es todo aquel que busca estar a Él, junto a Él. El pueblo de Dios, Israel, los judíos, algunos estaban debilitados, pero otros estaban fortaleciéndose, por lo que Ageo y Zacarías vinieron a darle palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que no son hijos de Dios? Allí es donde está tu trabajo. Comenzar a buscar, acercarte a ellos y a mostrarles a ellos cuál es nuestro tema, cuál es nuestra enseñanza, cuál es nuestro deseo de que ellos aprendan. Pero debo mostrarle a ellos de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy fortaleciendo. Hace unos días me preocupé por algo de mi cosa personal. Y en mi casa mi esposa se sentó y me dijo, y ven acá, siéntate, ¿qué te pasa? Y así, ¿en quién creemos nosotros? ¿Tú crees sola? Estás poniendo tu mente en lo que vas a recibir al mes por tu alquiler de los pasillos y estás pensando que eso no te va a alcanzar. ¿Dónde está tu fe? Eso me impresionó. Recibí mi dinero y me fui a comprar mi herramienta de después. En vez de comprar uno, como el que yo estaba ocupado, como logré comprar tres, donde yo pensaba que iba a comprar uno, por los altos precios que se van subiendo a diario. Pero tuve la fe. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que me exhortó, como Ageo, como Zacarías, exhortó al pueblo judío para que siguiera construyendo su templo. Mi esposa hizo eso conmigo y yo comencé a construir, volver a levantarme diciendo, y si es de comprar uno, compraré uno, esperaré los otros meses para comprar los demás. Pero todo eso tiene que tener algo que lo vamos a leer en los próximos versículos, del 3 al 5. Y es tener perseverancia. Tienes que perseverar. Vas a tener, tienes que tener muy presente que en esta carrera, vamos a llamar, en esta vida cristiana, no todo, Dios va a permitir, no todo va a ser de colores y esto. Dios va a permitir que lleguen algunas cosas que te quieran desviar, que humanamente nos vamos a enfermar, humanamente vamos a tener necesidades, pero tienes que perseverar. No era fácil para el pueblo judío por años construir, esclavizado, venir, construir, no. Pero tenían que tener fe y luego obediencia para seguir y escuchar la palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra de Dios por medio de Ageo y de Zacarías y empezaron que era palabra de Dios que era lo que les traía. Así debemos hacer nosotros. Y en los versículos 3, 5, del 3 al 5, vemos que Jesús exhorta a cada creyente o al pueblo de Israel para que persevere en la fe, en creer que Dios era la voluntad de Dios de que continuara construyendo. Tú tienes que ser obediente. Tú y yo tenemos que ser obedientes para continuar en esto. Ahorita también le dije a una hermana, pastor, pero yo ya me bauticé. Hermana, si ya usted se bautizó y sabe que lo hizo porque cree en ti, porque ya tenía conocimiento y nadie lo obligó, que dice tranquila, no se preocupe, va y comparta con nosotros, nos bañemos y tenemos que tratar.
Y aquel que todavía no se ha bautizado, no se apure. Tampoco nosotros queremos en carrera que lo haga. Es solamente tú con Dios y tengas algo y que tú digas, bueno, Señor, ya es el momento. Tú ya conozco esto, tranquilo. Yo no le voy a dar nosotros ni más ni yo le vamos a dar un premio al que se bautizó. No, el que le va a dar el premio es Dios. Pero eso tiene que ser tú con Dios. Tranquilo. Los versículos del 3 al 5 nos dicen: en aquel tiempo vino a ellos Tacnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado órdenes para que edificaran esta casa y levantaran estos muros? O sea, ellos llegaron y se sorprendieron. Epa, ustedes volvieron a levantar eso. Pero miren cómo continúa diciendo el 4. Y ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Y luego dice el 5: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre él. Como vieron que el pueblo de Dios continuó construyendo, empezaron a hacer las cartas para ir allá a los reyes y decirle: mira, pero mientras que eso sucedía y mientras que eso se tardara de respuesta, ellos no pararon, ellos continuaron haciendo. Hoy en día también pueden meditar en esto nosotros. Sigue viniendo a la iglesia, sigue viniendo, sigue aceptando la invitación a la iglesia. No pares de dejar de venir. Deja que Dios siga construyendo en tu templo para que en el tiempo que Dios está llenando y capacitando tu vida, ya es hora de que yo me dé por vencido de este comercio. Perseverancia. Los enemigos instaron aquí otro nuevo intento. Querían retrasar la construcción del templo. Pero Dios mantuvo un proceso en una marcha. Continuaron. Tan pronto comenzaron a construir los judíos por medio del profeta Ageo y Zacarías, los enemigos incitaron a estos gobernadores, los llamaron: mira, vengan, ellos volvieron a comenzar. Y ellos potencialmente quisieron detener la obra de Dios. Sin embargo, los judíos perseveraron en una fe y en una obediencia por medio de la palabra de Dios de Ageo y de Zacarías, y continuaron construyendo. Natanael era gobernador de Persia, responsable de un territorio que tenía cerca de aquí. Eso hacía referencia de que él era el que estaba encargado de ese territorio. El otro era un colaborador, asistente y colega que querían actuar en contra de esa construcción. Los opositores, mezclados con los samaritanos, buscaron intentar hacer eso. Pero sin embargo, los líderes, Zorobabel, con Jesuá y con los profetas Ageo y ellos, continuaron, y el pueblo continuaron construyendo el templo. Aquí podemos ver que perseveraron en esto. Este gobernador preguntó y quería averiguaciones sobre lo que los judíos estaban haciendo. Y preguntó: ¿qué nos inspiró a ustedes? Dar un nombre de lo que ustedes, ¿por qué se volvieron a hacer esto?
Y el nombre de ellos fue nuestro Dios, que tiene los ojos sobre encima de nosotros. Dios los inspiró y permitió que la construcción continuara, mientras que ellos enviaron la carta oficialmente al rey Darío. Luego aprenderemos que el rey Darío verificó y de verdad apareció la firma y el decreto de que ellos tenían el permiso de construir. El gobernador de Tebaí intentó detener la renovación de ese título, pero no pudo. ¿Y saben por qué no pudo? Porque Dios vela por su pueblo. Tienes que apoyarte. Ellos se apoyaron en el poder de Dios. Cuando los ancianos del pueblo de Israel, los judíos, reconocieron que los ojos de Dios estaban en ellos de una vez vieron, estamos bajo la presencia de Dios. La frase que dice, el ojo de su Dios estaba sobre ellos, eso da a entender, hermano, que se refiere a la omnipresencia de Dios. Está la omnipresencia de Dios, en que Dios está siempre presente en aquel que tiene fe, obediencia a Él y está con Él. Eso no es lo que significaba la expresión de el ojo del Señor. Se refiere tanto a la omnipresencia de Dios como a su disposición a ayudar a aquel que lo obedece. Pablo en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón completamente con Él. Los ojos del Señor están en aquellos que buscan a Dios. Y el Salmo 33, versículo 18 también dice: he aquí que el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Este versículo me impactó. Los que esperan su misericordia. Dios a veces permite y deja que lleguen pruebas a ti, pero es para fortalecer tu vida espiritual dentro. Y el pueblo de Israel pasó por esas pruebas. Dios puso a prueba a los judíos con esas pruebas para que aprendieran a depositar por fe, para que aprendieran a aprender de la obediencia, para que pudieran aprender y a producir una perseverancia en esa resistencia que tuvieron de que no cumplieran el tema. ¿Qué prueba estás tú pasando para? ¿O qué prueba Dios está permitiendo aquí en este momento? Para que continúe construyendo tu fe, reedificando tu fe. Hace unos días me dijo algo, es que no me da tiempo, mi trabajo me tiene hasta aquí. Y los días sábados o los domingos es el día para trabajar. Y quiero decirte, yo no estoy en contra que limpies, que bajes, lavas tu ropa, porque Dios dice que también debemos ser higiénicos, aseados, humildemente.
limpiado por fuera, por dentro, ¿qué estás haciendo? Y cierro con esto, hermano. La vida actual, las cosas del mundo, el enemigo del mundo, el enemigo que está reinando en el mundo, las cosas satánicas, que quieren hacer desviar de que tú vengas acá, de que tú vayas a la palabra de Dios. Yo quiero decirte que muchas personas se están dejando engañar por esto. Y cuando hablo de muchas personas, también puedo incluir a algunos hermanos en Cristo, algunos que vienen a la iglesia, que venimos a la iglesia. ¿Sabes cuál sería mi mayor deseo? Como Zorobabel, como Jesús, que en los tiempos de servicio de culto de oración, que en los tiempos de estudio bíblico que estamos teniendo, que lo vamos a hacer los sábados, ustedes asistan, que ustedes vinieran a conocer de Dios, a crecer, a alimentar su espíritu. Porque cuando llega la prueba, aquí es donde tú vas a tener la fortaleza de lo que en la palabra de Dios te ha enseñado anterior para poder salir de esos temores y de esos miedos. Lamentándolo mucho, a Dios le dedico 5 minutos, a Dios le dedico 5 minutos en oración. Y les aseguro que veo una novela que dura 1 hora. Y no te estás alimentando de Dios. Ojo, con esto no quiero decir que los ojos de Dios no están en ti porque eres del Señor, eres un templo de Dios. Pero no te estás fortaleciendo. Y quiero animarte a que perseveres en esto, y que digas, y busques la palabra de Dios. Esto significa que el Señor quiere trabajar en tu templo, en tu casa, en tu templo. Así como trabajó Dios, trabajó Dios para que el pueblo judío restaurara, reconstruyera el templo. Así lo hizo Dios con ellos, por medio de algunos profetas y esto. Así Dios quiere trabajar en ti. Él quiere edificar tu templo. Él quiere que siempre tengas la intención, el amor de dejarte que construya Él tu templo. Pero a veces cerramos nuestro corazón y damos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Y mi templo sigue aquí, pero estoy estancado. No quiero exhortarte a esto. No es solamente una prédica nada más la que estamos dando hoy la palabra de Dios. En el tiempo que estaba estudiando esto, yo decía, wow, ¿y saben algo que les voy a decir? Estos pequeños versículos del 1 al 5 tienen mucha teología, mucha enseñanza más para enseñar. Pero el tiempo, lo que tenemos acá, no nos da para hacerlo. Pero sí podemos hacer esto, reconocer esto. Mi fe tengo que fortalecer.
reconstruyendo mi templo. Debo comenzar a tener la obediencia para seguir adelante. Y creer junto a la fe, la obediencia a Dios y seguir. Y tener perseverancia en obedecer a Dios y seguir a Dios. Porque los ojos de Dios, los ojos del Señor, están sobre aquel que lo busca y está. Oremos al Señor, Dios me lo bendiga y que en el nombre de Dios esta enseñanza nos edifique para nuestro eterno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esta enseñanza que nos diste hoy. Gracias por tu palabra, que por medio de ella, del profeta Ageo y del profeta Zacarías, podemos despertar, Señor, nuestro corazón, el deseo de seguir reconstruyendo, el deseo de seguir creciendo en esta vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a aprender a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a aprender a obedecerte con valentía y a no desanimarnos cuando un proceso de una prueba sea difícil. Ayúdanos a recordar, Señor, que los ojos de ti están sobre aquellos que te buscan. Ayúdanos, Señor, a sostenernos sobre ti para seguir en los servicios de la obra del crecimiento de la palabra de Dios y llevar el evangelio a otros. Ayúdanos, Señor, a continuar creciendo, Señor, en nuestro templo de Dios. Solo tú puedes hacerlo. Edifica, Señor, cada hermano que está hoy aquí, Señor, aquel presente que hoy nos acompaña, Señor, que está aquí escuchando, Señor, y que no es por obligación, Señor. Dios la ha traído, lo ha traído, y por medio de él, el Señor nos transformará el corazón de cada uno de ellos. Transforma, Señor, el corazón de cada persona, Señor, que necesita crecer en ti. Gracias te damos, mi Señor. Llévanos a casa, Señor, a continuar, Señor, siguiendo con este día tan maravilloso que nos diste para adorar y alabar. Oramos, Señor, para que tú tomes el control de esos animales que tú creaste, Señor, esas aves, Señor. Ayúdanos, Señor, de que tú coloques, Señor, las personas indicadas para venir y poder hacer todo y salir de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cuídanos y protégenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga. Los invito a compartir.